Buenos días, vamos a comenzar nuestra celebración eucarística hoy martes 23 de marzo. En esta celebración pedimos por la salud de nuestros hermanos Sergio Pérez, Miguel Darío, Katia Vázquez, Eunice Romero, Norberto Jaime, Patricia Ramírez, Rosalinda Sandoval, Teresa Hernández, Anabel Ramírez, Isabel Torres, Virginia Morales, pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos Juan Manuel Esteves, Andrés Evaristo, Alfredo Castillo, Miguel Vázquez, Jesús Hilario, Manuel Castro, Manuel Mendoza, Guadalupe Martínez, Juan Carlos Rodríguez, Hilda Cortés, Guadalupe Barbosa, María Clara Sánchez, Daniel y Roberto Ramírez, Arturo Zúñiga, por Ángel Coquis Valle, Carlota Trujillo, Guadalupe Martínez, y en el primer aniversario de Rebeca Sotomayor. También pedimos por las necesidades de la familia Alonso Hernández y Gregorio Ramírez y por la salud de Adela Andrade Galván. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar el sacrificio redentor de Jesucristo, reconozcamos primero humildemente que somos pecadores y confiemos en que Él nos escucha y nos perdona. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en este tiempo en que vivimos, el pueblo consagrado a tu servicio crezca en número y en santidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Del libro de los Números. En aquellos días los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo, y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria, que a tu presencia lleguen mis clamores. El día de la desgracia, Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame y enseguida respóndeme. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Señor, escucha mi plegaria. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Señor, escucha mi plegaria. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió: Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir: morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: ¿Entonces quién eres tú? Jesús les respondió: precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor.
En la primera lectura que hemos escuchado, encontramos con que el pueblo de Israel está viviendo una situación difícil después de haber salido de la esclavitud de Egipto. Y ante una situación difícil, el pueblo reacciona, como cualquier grupo humano, cualquiera de nosotros. Ante una situación difícil reaccionamos de diferentes maneras. Y una de las más comunes quizá entre los humanos es murmurar. Cuando encontramos una situación difícil, murmuramos contra los demás. El pueblo de Israel, el antiguo pueblo de Israel, murmura contra Dios y contra Moisés. Entonces viene una consecuencia de esa murmuración, que es el desánimo, el desaliento, la dispersión. Una murmuración generalmente lleva a eso, a generar todavía, a hacer más difícil, más complicada la situación, porque hay desaliento, hay desesperanza. En vez de la murmuración, por supuesto, puede haber iniciativas, o juntamente en todo caso, pero ellos solamente murmuran. Entonces, y es como una expresión justamente de hasta dónde puede llevar la murmuración. Dice el texto sagrado que aparecieron serpientes venenosas que hacían morir a muchos. Hasta allá lleva la murmuración. Hacían morir a muchos. Y hemos escuchado entonces cómo cuando vienen a Moisés para pedirle, para reconocer que han pecado, Moisés, habiendo hecho oración ante Dios, manda en nombre de Dios que se construya una serpiente de bronce y se alce en alto, se ponga en alto. Y que quienes sean mordidos por alguna serpiente y miren la serpiente de bronce construida por Moisés y que ha sido levantada, serán curados. Aquí hay un símbolo que después Cristo nuestro Señor, diríamos así, podremos descubrir que se realiza en plenitud en Él, cuando sea levantado en la cruz. Es la obediencia lo que va a salvar a aquellos hombres, no es que mirando la serpiente, es porque obedecen, por eso van a ser salvados, van a liberarse de la muerte causada por las mordeduras. En el Evangelio encontramos este diálogo que se da, un diálogo. En el Evangelio de San Juan encontramos una serie de diálogos, y aquí encontramos uno de estos diálogos, diríamos así, de confrontación, porque los que se oponen a Jesús, que el evangelista identifica como judíos, ellos van haciendo preguntas, van haciendo expresiones que quieren confrontar a Jesús, y Jesús les dice que con esa actitud lo que va a suceder es que Él se va a ir y ellos se van a quedar en su pecado. Y esta expresión, a donde voy ahora, no pueden venir, suscita una serie de comentarios. Los comentarios vienen, como es obvio, por la experiencia que se tiene. Jesús les va a decir, ustedes juzgan de esa manera porque son terrenos. Dicen incluso, estará pensando en suicidarse. Son ellos los que están en la muerte. Son ellos los que no quieren ir a donde es la fuente de la vida. Pero como justamente están en esa condición, de esa manera juzgan. Después de una serie de comentarios, de preguntas, de palabras, ellos entonces se ven como forzados a hacer la pregunta, ¿quién eres? Esta pregunta que finalmente aparece una y otra vez, no solo en San Juan, también en los otros evangelistas. Esta pregunta que no solamente se dio entonces, esta pregunta que ha trascendido los siglos y que es central para la fe. Si yo no respondo esta pregunta en el diálogo con Jesucristo, no podré ser su discípulo. ¿Quién es para mí Jesucristo? Ellos hacen la pregunta, pero no escuchan la respuesta. Y Jesús les dice, les estoy diciendo, pero ustedes no escuchan.
¿quién es? ¿Quién es Jesucristo? Jesús responde todavía para que ellos atiendan y abran el corazón. La respuesta de Jesús se hace cada vez más profunda. Manifiesta cada vez más la relación que tiene con el Padre. Es el enviado del Padre, es el que dice la verdad, el único que dice la verdad, porque ha escuchado al Padre. Cristo Jesús es entonces el que hace lo que le agrada al Padre. Y Él es el que nos manifiesta cuál es la voluntad del Padre. Lo manifiesta de manera singular, extraordinaria, cuando va hasta la cruz y cuando resucita. Queridos hermanos, que nosotros también ante Jesucristo pongamos la pregunta, ¿quién eres? Y que lo miremos, lo escuchemos y tratemos de seguir lo que Él nos enseña. Acerquémonos a Jesús, mediador de la nueva alianza y signo de propiciación por nuestros pecados y por los del mundo entero, y presentémosle con fe las oraciones de su Iglesia. Para que Dios Padre, que nos ha enviado a Jesucristo como pastor y redentor del mundo, guarde, proteja e ilumine a la Iglesia y la fortalezca en la fe y en el amor, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob haga brillar su rostro sobre el pueblo de Israel y le manifieste a Jesús como el Mesías de su esperanza, oremos. Te rogamos, Señor. Para que los pueblos del Islam encuentren en la fe y en la caridad de los cristianos una luz que los encamine al único Señor que perdona y salva, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios Todopoderoso y Eterno, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, descubra su rostro a los ateos, libre a los paganos de toda idolatría, superstición o engaño, y les revele la luz de su palabra, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, conceda su auxilio a todos los que lo invocan desde el fondo del corazón y a todos los que dudan, sufren o luchan, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor le conceda la salud, el consuelo, la paz, la fortaleza a nuestros hermanos enfermos, especialmente al Padre Luis Carlos, al Padre Atenodoro, al Padre Adán, al diácono Epimac, a Adela Andrade Galván y al Señor Isidro, oremos. Te rogamos, Señor. Que el Señor le conceda el eterno descanso a nuestros hermanos difuntos, especialmente a Ángel Coquis Valle, Juan Carlos Rodríguez, Rebeca Sotomayor, Carlota Trujillo, Hilda Cortés y Guadalupe Martínez, oremos. Te rogamos, Señor. Mira, Señor, a tu familia, reunida en el nombre de Jesucristo, y protégela con amor constante. Que los que se esfuerzan por buscar tu rostro vean atendidas sus oraciones y experimenten la ayuda de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que llevando al altar los trabajos y las alegrías de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación, para que perdones benignamente nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que participando asiduamente en tus divinos misterios, merezcamos alcanzar los dones del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Señor Dios, que prefieres compadecerte en vez de enojarte con los que esperan en ti, concede a tus fieles enmendarse de los males cometidos, para que merezcan hallar la gracia de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a